Bueno, entonces, para el día de hoy, en el caso radiológico de interés, he traído a un paciente de 36 años con dolor torácico súbito. Este paciente fue remitido de su IPS primaria a nuestra institución por un cuadro de dolor súbito. Este dolor inició en reposo, era un dolor intenso y se asociaba a algunos cambios del estado general como astenia y adinamia. El ingreso fue el 7 de septiembre. Eh, como antecedentes patológicos no mostraba ninguno de relevancia y había recibido la segunda dosis contra la vacuna contra el SARS-CoV-2 el 30 de agosto. Era la vacuna de Sinovac. A su ingreso tiene signos estables, signos vitales estables, el cuadro hemático, la bioquímica sanguínea, función hepática, función renal se encontraban normales. El electrocardiograma pues no mostraba ninguna alteración, trastornos de la repolarización o alteraciones como tal. Sin embargo, a su ingreso muestra una troponina de 4.438. Había sido remitido con una troponina de 2.081. A su ingreso pues se le realizó el antígeno rápido contra el virus del SARS-CoV, el cual fue negativo, igual la PCR también fue negativa. Vemos esta radiografía de tórax. Esta es una placa portátil que la traje principalmente para mostrar que no se observaba compromiso del parénquima pulmonar. Tampoco vemos signos indirectos de alteraciones cardiovasculares y pues el resto de los hallazgos en los hilios pulmonares, en las bases pulmonares, se ven relativamente normales. A este paciente, como parte de su cuadro, se le realizó un estudio ecocardiográfico. Aquí podemos ver en la imagen de la izquierda una ventana paraesternal de 3 cámaras donde vemos la aurícula derecha, podemos ver, perdón, la aurícula izquierda, identificamos la válvula mitral, el ventrículo izquierdo, el tracto de salida del ventrículo izquierdo y la válvula aórtica, la cual muestra una morfología normal, igual que la contracción tanto auricular como ventricular. En la imagen de la derecha identificamos una ventana apical de 4 cámaras, donde pues podemos valorar el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, parcialmente los del lado derecho. Sin embargo, esto lo traje para ver que la contracción auricular y ventricular se encontraban de forma normal. Entonces, con los datos que tenemos, vemos un paciente que muestra un síndrome coronario agudo sin alteración del ST, como tal se cataloga un síndrome sin elevación del ST, en un paciente sin factores de riesgo cardiovascular, en un paciente joven, y por parte del grupo de cardiología se decide realizar estos 2 estudios, un angioTAC de arterias coronarias y una resonancia magnética cardíaca. Este paciente llegó pues con estas 2 órdenes, pues hablamos con el radiólogo de imagen cardíaca que se encontraba en el momento y decidimos realizar como primera medida la resonancia magnética cardíaca. Aquí traigo 4 imágenes de cine. Vemos una imagen de cine de 4 cámaras, de 2 cámaras en eje largo, de 2 cámaras en eje corto en el plano medio y un eje y una visión de 3 cámaras o la visión del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Me voy a detener un poco en esta imagen porque esta es la que nos permite como tal descartar muchas alteraciones. Recordemos que uno de los beneficios de la resonancia magnética cardíaca es su gran resolución temporal y espacial. Hay una buena señal ruido y contraste dependiendo pues del equipo y del teslaje. Y también que además de hacer valoraciones estructurales, podemos hacer valoraciones funcionales con precisión. Incluso la resonancia magnética cardíaca es el estudio de elección para la valoración de la función cardíaca. Entonces, aquí como tal podemos identificar que hay una adecuada morfología de las cavidades cardíacas, tanto de la cavidad cardíaca derecha como de la cavidad izquierda. Vemos que hay una adecuada
conexión tanto auriculoventricular como ventriculoarterial, lo que nos descarta pues como la gran mayoría de las alteraciones cardíacas congénitas. El grosor de la pared se encuentra preservado, no hay signos de hipertrofia, ya descartamos algunos cambios de cardiopatía hipertrófica. Vemos que la morfología del ventrículo derecho y las trabéculas se encuentran de una morfología normal. Esto nos permite descartar displasias arritmogénicas o ventrículos no contráctiles. Como tal, podemos valorar la contracción segmentaria en cada uno de los cortes. Podemos ver que tanto el strain longitudinal como el strain circunferencial y radial, o sea, la deformidad durante la contracción del corazón, se encuentra preservada, lo que nos habla de que hay una función contráctil normal. Además de esto, pues los cálculos de la función ventricular se encontraban dentro de parámetros normales. Con todo esto, podíamos ver que el paciente tenía un corazón estructuralmente sano, y en muchos otros ambientes donde no se realicen estudios multiparamétricos, probablemente el estudio fuera determinado como normal. Sin embargo, esta es una de las ventajas de del estudio, pues de los estudios que realizamos acá, es la utilidad de los mapeos, el mapa de T1 y el mapa de T2, y en algunos casos pues el mapa de T2 asterisco. En este caso vemos que encontramos aquí un mapa de T1 en un eje de 4 cámaras y un eje corto de 2 cámaras, que nos permite identificar cuál es ese valor del tiempo que se demora en realizar la magnetización longitudinal cada uno de los protones dentro del miocardio ventricular en este caso. Esto pues tiene sus estudios y se ha determinado para diferentes tipos de resonadores, que para el miocardio tiene un tiempo de T1 alrededor de 950 a 1000 milisegundos, y que las otras alteraciones que prolonguen o retrasen el tiempo de relajación de magnetización pueden ser secundarios a alteraciones pues por infiltración. En este caso podemos identificar, si les voy a hacer un zoom aquí, en este segmento lateral del plano basal, como hay un aumento del T1, identificamos que el ROI nos muestra un valor de 1063, y en la imagen de 2 cámaras también identificamos que en los segmentos inferolateral, también del plano basal, los valores de T1 son alrededor de 1065, lo que nos habla que hay una expansión del volumen extracelular en esta zona. Aquí tenemos un mapa de T2, entonces ya identificamos las alteraciones que nos prolonguen el T2, y dentro de la mayoría, o digamos que casi siempre, el T2 se va a ver prolongado por causas de edema. En este caso, si hacemos una región de interés sobre estas mismas estructuras, identificamos que las marcas están alrededor de 50 y de 63, por lo general para nuestro equipo de 1.5 Tesla. El valor está por debajo de 50 milisegundos. Entonces, con esto podemos identificar que hay prolongación del T1, prolongación del T2. Y posteriormente pasamos a estas que son secuencias de realce tardío, donde identificamos en estos mismos planos, en el plano lateral e inferior, en el segmento inferolateral del plano basal, que hay zonas de realce subepicárdico, y algunas de estas son mesocárdicos. Estas zonas de realce no siguen una distribución hipotética de irrigación vascular de cualquiera de las 3 arterias del corazón, y tampoco tiene un patrón de distribución isquémica, que es el que se localiza a nivel subendocárdico. En estas imágenes del eje largo de 4 cámaras, de 3 cámaras y 2 cámaras, igual identificamos las alteraciones que ya habíamos visto en el mapa de T2, las identificamos como zonas de realce tardío. Y esto se da principalmente porque hay esas alteraciones focales que nos permiten identificar que en esta zona hay un aumento del espacio extracelular, o cambios de fibrosis o cambios de necrosis, independientemente de cuál sea la causa, que dado el contexto, prolongación del T1, prolongación del T2, con zonas de realce epicárdico y mesocárdico que no siguen una distribución isquémica, que no tienen un patrón isquémico, la principal sospecha de diagnosticar un proceso inflamatorio tipo miocarditis.
Dado esto y al ver que no se encontraron otras alteraciones sospechosas de isquemia, se decidió realizar, se canceló la orden de las arterias coronarias y se manejó el cuadro como una miocarditis aguda. Esto quizás ya lo habíamos visto en alguna de los casos anteriores. La miocarditis es pues la definición de miocarditis por parte de la OMS es una enfermedad inflamatoria del miocárdico que tiene unos criterios histológicos, inmunológicos e inmunistoquímicos de etiología variable que se clasifica de acuerdo a la temporalidad en aguda por debajo de 2 semanas, subaguda entre 2 y 3 meses, 2 semanas y 3 meses y crónica por encima de 3 meses. La característica típica es dolor precordial, se va a manifestar como una taquicardia sinusial en algunos casos, con lesiones del miocardio manifestada como elevación de las enzimas cardíacas y con trastornos segmentarios de la contractilidad. En esta tabla de la revista Europea del Corazón vemos todas las causas infecciosas mediadas por complejos inmunes o tóxicas como causas de miocarditis. Para esto se han determinado unos criterios que se llaman los criterios de Lake-Lewis, estos en honor al lugar donde fueron patentados, en Alberta, Canadá, donde los investigadores que lo determinaron inicialmente a principios del 2000 dijeron originalmente, cuando se cumplan 2 de estos 3 criterios, con algunos de estos criterios de soporte, vamos a establecer un diagnóstico de miocarditis. ¿Y cuáles eran estos criterios? Un aumento en el valor o aumento en la intensidad de señal del miocardio en secuencias de T2, que para ese entonces se utilizaban secuencias STIR, con zonas de realce temprano, de viabilidad temprana, que nos hablen de edema, y con zonas de realce tardío que no sigan un patrón de distribución isquémico. Posteriormente, y en el 2018, se realizó una modificación y esto dado el auge del mapeo, de las técnicas de mapeo T1 y T2, que nos permitieron hacer una valoración no solamente cualitativa, sino cuantitativa de estas alteraciones del parénquima miocárdico. Y establecieron que también que se cumplan alguna de estas dos o aumento en los valores del T2 nativo o cambios en las secuencias T1 pre y post contraste. Y uno de los beneficios fue que al establecer mapeos T1 precontraste y mapeos T1 post contraste, podíamos calcular exactamente el valor de líquido extracelular y hacer una estimación mucho más precisa de los cambios de fibrosis o de la expansión del volumen extracelular. Esta tabla la traigo donde podemos identificar, donde comparamos las técnicas de mapeo T1 con las técnicas de realce tardío respecto a las técnicas que previamente se utilizaban, las técnicas de sangre negra o de sangre blanca, de T2, para identificar las zonas las zonas de necrosis, de edema, perdón. Y podemos ver que las gráficas se acercan mucho, pues son lo más cercanas al 1, son aquellas que se basan en mapeo de T1 y zonas de realce tardío. Y todo esto ha llevado a que el paradigma de del diagnóstico de la miocarditis cambie, donde en épocas antiguas decíamos que a través de la clínica podíamos hacer un posible diagnóstico de miocarditis, a través de la cardioresonancia podíamos sospechar la miocarditis y había un bache largo entre llegar pues con la prueba de gold estándar que sigue siendo la biopsia. En estos momentos, a través de la clínica, podemos sospechar o hacer un diagnóstico posible y vemos que la cardioresonancia se acerca cada vez más al nivel de la biopsia, siendo pues la biopsia el gold estándar. Entonces, por medio de esto podemos determinar que con la cardioresonancia podemos confirmar los cambios de miocarditis y esto también ha llevado a que el número de biopsias innecesarias y toda la morbilidad que esto acarree estén en disminución. Ahora bien, lo que les había mencionado al principio, pueda que esto se asocie a vacunas. Pues
Esto se ha descrito de forma anecdótica con algunas de las otras vacunas que tenemos disponibles. El mecanismo fisiopatológico hasta el momento es desconocido. Se cree que hay una elevación de la testosterona o la elevación de la testosterona puede jugar algún factor determinante en estos cambios inflamatorios asociados a las vacunas, que los estrógenos son un factor protector. Y pues en general todo esto va a llevar a una inhibición de la población de células antiinflamatorias. Todo esto se sabe de parte de los reportes de caso que se generaron de miocarditis secundarios a las vacunas de la rubiola y el sarampión y las paperas. Y si nos fijamos en la tabla que les había mostrado al principio, dentro de las causas de miocarditis mediadas por complejos inmunes en alergenos, podemos encontrar que las vacunas son una de las causas de procesos inflamatorios de miocarditis, y para eso quise traer este artículo. Este es un artículo publicado en junio, el 29 de junio del 2021, donde evaluaron a todos los pacientes que se presentaron con miocarditis en una población específica de Estados Unidos, en Durham, en Carolina del Norte. Identificaron 7 casos de miocarditis. De estos 7, 4 estaban relacionados con la vacuna del SARS-CoV-2 recientemente, teniendo en cuenta que toda la población que escogieron eran alrededor de 6 condados con una cobertura vacunacional de más de 560,000 vacunas. Todo esto se realizó entre febrero y abril, y podemos encontrar que los 4 casos que se relacionaron con una miocarditis asociadas a vacunas eran pacientes jóvenes. Una de estas era una paciente femenina de 70 años. Aquí podemos ver el efecto pues una desventaja, el efecto protector de los estrógenos, que ninguno de estos pacientes, a excepción de la paciente de 70 años, tenían antecedentes, y la paciente solamente tenía hipertensión arterial, que todos habían recibido sus 2 dosis completas de vacunas, que ninguno había tenido infección previa por el SARS-CoV-2 en el año anterior, o que tenían algún síntoma viral previo a la vacuna. Y podemos ver que todos consultaron por dolor incapacitante. En todos se encontró que el virus no se encontraba presente, era negativo pues los estudios para el virus. La radiografía de tórax estaba normal en todos, solamente en esta paciente de 70 años se realizó un estudio de coronarias, dado pues el riesgo intermedio de enfermedad coronaria. Sin embargo, el estudio fue normal. Y ya entramos a lo que nos interesa. Todos presentaban zonas de realce tardío que tenía una localización variable. Todos presentaban aumento del T1 nativo, y a todos a los que se les realizó el mapeo de T2, todos lo presentaban también alterado. También llamativamente tenían algunos trastornos de la motilidad regional de la pared del corazón, y aquí podemos ver los 4 casos. Aumento en la intensidad de señal en estas secuencias de realce tardío consistente con zonas de fibrosis en la pared anterior, anterolateral. Casi todas estaban en el plano basal, y esto se correlacionaba con las alteraciones del T1 nativo. Y este es un segundo estudio donde evaluaron alrededor, este se realizó en los condados de Rhode Island en Estados Unidos, en una cobertura vacunacional de alrededor de 700,000 personas, y se encontraron 5 adultos que cumplían con los criterios de dolor precordial, elevación de enzimas hepáticas y con hallazgos de miocarditis en la resonancia. En estos 5 casos también vemos afectación de la pared anteroinferior en el plano basal con alteraciones en el T2, y todos cumplían los criterios de Lake-Lewis. Entonces, para esto uno se pregunta, o yo me preguntaba, pues las vacunas contra el SARS-CoV-2 pueden causar miocarditis, y pues la respuesta probablemente sea sí, pero no en una escala que debería evitar que las personas se vacunen. Y todo esto pues llevó a una manifestación de múltiples entidades. Aquí vemos, esta es una editorial publicada por el doctor Shea y el doctor Di Stefano, que son pues son autoridades del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, del CDC, y ellos establecieron en este editorial que esta premisa que les voy a mencionar aquí, que las sorprendentes similitudes clínicas en la presentación de estos pacientes, y que su reciente vacunación contra el SARS-CoV-2, y además la falta de otras etiologías alternativas para miocarditis aguda, sugieren que hay una asociación de la miocarditis contra la inmunización.
Igual esto deja muchos interrogantes, cuáles, si existen algunos otros factores de riesgo, específicamente cuál es la fisiopatología de estas manifestaciones, si se deberían realizar estudios de imagen y cuál sería el estudio de imagen ideal, o si se debería hacer algún otro tipo de intervención. Todo esto, bueno, finalmente nuestro paciente se catalogó como inicialmente catalogado como un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, se confirmó una miocarditis aguda, se le dio de alta al siguiente día con egreso ambulatorio y en su control a los 15 días no presentaba ningún tipo de alteraciones. Como puntos clave la miocarditis aguda post-vacuna contra el COVID-19 es muy rara. Sin embargo, esto no debería detener los programas de inmunización y que como médicos y como radiólogos debemos ser conscientes de que esto es posible y que se puede presentar y que todas estas técnicas multiparamétricas de resonancia magnética cardíaca nos permiten hacer una detección y una cuantificación más precisa de los cambios de edema. Por lo tal, es una excelente herramienta diagnóstica. Muchas gracias.